Una vez más estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Creo y estoy convencido que creo que nosotros no fuimos invitados a estar aquí. Yo creo que el Señor nos trajo. Hay una diferencia cuando tú vas a un lugar porque quieres ir, y otra cosa es cuando eres enviado por el Señor. Y siento que el Señor nos envió a estar estos días junto a su iglesia en este lugar, y doy gracias al Señor por eso. Y bueno, también agradecer una vez más a los pastores, líderes, por todo el amor que han compartido con nosotros. La verdad que nos sentimos muy honrados. Anoche fuimos a cenar allí, nos comimos unos taquitos. Todavía mi estómago sigue comiendo los taquitos a esta hora, pero fue glorioso. En Chile hay comida mexicana, pero no es lo mismo que comerla aquí, ¿verdad? Así que bueno, muy agradecido de parte del Señor por todas sus atenciones, por todo su amor. Y me recordaba de un testimonio que leí hace un tiempo atrás de un pastor americano que fue enviado a predicar a China, a las iglesias, le llamaban las iglesias subterráneas, porque en China está prohibido predicar el evangelio. Entonces las iglesias se reúnen en lugares escondidos, en subterráneos. Y cuando este pastor misionero llegó allí a predicar, le preguntó al pastor cuánto tiempo tenía para ministrar. Y él le dice, mire, tiene todo el día para ministrar. ¿Cómo todo el día? Todo el día. Comenzamos aquí a las 7 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche. Así que usted puede ministrar todo el día sin parar. ¡Wow! ¿Y qué quieren que les ministre? Él dijo, de Génesis a Apocalipsis. Ministrenos toda la palabra. Y el pastor que invitaba le dice, ¿sabe lo que pasa? Es que no tenemos tiempo. No tenemos otro tiempo para estar expuesto a la palabra del Señor. Estar aquí reunidos en este lugar es un riesgo de vida. Y muchas de las personas que están aquí reunidas podría ser el último mensaje que escuchen de su vida al salir de aquí, porque si se enteran que están en estas reuniones, ellos pueden ser llevar presos y algunos condenados a la muerte. Así que tiene 12 horas para ministrar todo lo que sea necesario. Y yo escuchaba ese testimonio y decía, wow, Señor, nosotros tenemos el privilegio de poder ser parte de estas convocatorias con toda libertad, con comodidad, hermano, con todas las comodidades para ser expuesto a la palabra del Señor. ¿Y qué te parece si esta mañana, ahí donde estás, abrazas a la persona que tienes al lado y dile, tienes que aprovechar cada minuto, cada momento de lo que se está impartiendo, de lo que se va a impartir en esta convocatoria? Porque una palabra del Señor puede cambiar la vida de un hombre, y un hombre con una palabra del Señor puede cambiar la vida de una familia, y una familia cambiada y transformada por el Señor puede cambiar y revolucionar la vida de una ciudad. ¿Cuántos lo creen? ¿Están aquí o no? Levante su mano, diga conmigo, una palabra del Señor puede cambiar la vida de un hombre. Una palabra en la vida de un hombre puede cambiar la vida de su familia. Y una palabra en una familia transformada puede cambiar los ambientes de una ciudad. ¿Lo reciben o no? ¿Cuántos de esta mañana podrían darle un aplauso al Señor de gratitud, de gloria, de bendición?
Yo tuve el privilegio de nacer en un entorno cristiano en la iglesia, junto con mis padres. Cuando yo nací, mis padres ya eran pastores. Entonces toda mi infancia estuvo rodeada de iglesia. Yo crecí en la iglesia. Mis ambientes eran de iglesia desde que yo era niño. Y yo pensaba que desde niño mi mentalidad era que no solamente mi ambiente, mi vida, sino que mi meta iba a ser ser parte de esto, de estar en la iglesia, dentro de una iglesia, dentro de un templo. Hasta cuando comencé a crecer y comenzó a venir palabra del Señor para entender qué era la iglesia. Que la iglesia no era un lugar donde nosotros íbamos, que la iglesia no solamente era un entorno de personas reunidas, sino que la iglesia era la expresión del Cristo resucitado, impartido en nosotros, para que nosotros también pudiéramos expresarlo. Por eso que somos y estamos definidos como la iglesia. Usted es la iglesia. Y donde usted se reúne, usted lleva una porción de la iglesia de Cristo con aquellos que usted se reúne. A nosotros la religión nos enseñó que la iglesia era un lugar donde íbamos, un lugar físico donde nosotros nos reuníamos. Pero la palabra dice que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y donde la iglesia se reúne, los santos se reúnen, cosas poderosas suceden. Diga conmigo, cosas poderosas suceden. Los ambientes se transforman cuando la iglesia se reúne. Dice la palabra, donde hay tres o más que se reúnen en su nombre, dice que hay una manifestación poderosa de la presencia del Señor. Por lo tanto, digo esto y comparto esto con ustedes esta mañana, porque cuando nosotros hablamos de la iglesia siempre intentamos asociarlo a un lugar. Y fíjate que la iglesia históricamente nació en un ambiente llamado una casa. Cuando tú lees el libro de los Hechos, el libro de los Hechos comienza describiendo que los discípulos habían tenido una orden de parte del Señor de reunirse para esperar la visitación del Espíritu Santo. Y dice que ellos se reunieron en una casa durante un tiempo esperando algo que no conocían, que era la manifestación poderosa del Espíritu Santo. ¿Dónde comenzó la iglesia? Levante su mano, diga conmigo, en una casa. Pero qué interesante que el libro de los Hechos termina también en una casa. Pablo, dice el último capítulo del libro de los Hechos, reunido en una casa, en un arresto domiciliario, dice que él recibía a los que venían y les compartía la palabra del Señor. La iglesia, mis queridos, estuvo por más de 300 años reuniéndose en casas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este ambiente llamado los hogares, las casas, no estamos hablando de algo nuevo, no estamos hablando de una actividad nueva, no estamos hablando de un método, no nos estamos refiriendo a una doctrina nueva, sino estamos hablando y estamos por medio de la palabra revelando dónde nació, en qué ambiente se desarrolló la iglesia durante los primeros comienzos. Por lo tanto, cuando hablamos de casa e iglesia, lo que estamos haciendo es recuperar lo que siempre debió suceder, lo que nunca debimos abandonar. Hay mucha historia, pero no voy a enfocarme en esto, solo porque quiero destacar esto, porque los ambientes propicios para la reunión de la iglesia, de los santos, siempre desde el principio fueron las casas. ¿Cuántos dan gracias al Señor por las reuniones en hogares, por las reuniones en las casas? La palabra dice que no dejaban de predicar por el templo y por las casas. Y cuando se habla del templo, no se habla del templo como estos lugares donde nos reunimos, sino del pórtico de Salomón, que era un lugar céntrico, un lugar de comercio. Y en esos lugares la iglesia predicaba.
al Señor, pero dice que se reunía de casa en casa. O sea, había una dinámica donde se desarrollaba la iglesia que era a través de las casas. Y yo declaro que estamos en el tiempo donde el Señor nos está llevando a recuperar las casas. Levante su mano, diga, estamos aquí porque necesitamos ser instruidos de parte del Señor con una visión clara, y esa visión es que el Señor hoy levanta a su iglesia para recuperar las casas de Ciudad de México y de toda esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra dice que a cada uno nos fue dado la gracia y el don de Cristo. Diga conmigo, cada uno. Toca a su vecino, dile, tú eres el cada uno. Tú eres el cada uno. Que el Señor ha llamado para recuperar las casas de esta ciudad. Así que prepárese, porque saliendo de esta convocatoria, muchos de ustedes van a comenzar a ser activados como ministros competentes del Señor para comenzar a tomar un liderazgo presencial, un liderazgo activo en las casas. Y esta mañana yo quiero compartirles una palabra referente a aquellos que están llamados a ser ministros competentes, usados por el Señor para cambiar los ambientes de los hogares. La iglesia llena del Espíritu, la iglesia que entiende su propósito, la iglesia que fue llamada a servir, es una iglesia que está llamada a transformar ambientes. Así que mueva su manito ahí, diga, yo soy un ministro de Dios llamado por el Señor a transformar ambientes, los ambientes de tinieblas en ambientes de luz, los ambientes de crisis en ambientes de libertad, los ambientes donde hay necesidad, donde vamos a ver una manifestación gloriosa del poder de Dios. Yo declaro que los milagros más extraordinarios, los milagros más increíbles, los testimonios que vamos a ver más poderosos, los vamos a ver ocurrir en las reuniones de casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees o no? Nosotros fuimos improntados con una dinámica donde si nosotros queríamos ver algo suceder de parte del Señor, teníamos que ir al templo, ir a la iglesia para que ahí se nos orara, para que ahí se nos predicara, ahí se nos hablara. Pero yo declaro que algo viene estos próximos días. Yo ayer les hablé de las medidas de Dios y creo que las medidas del Señor van a comenzar a cambiar estos días. Y que los milagros, las experiencias más poderosas, las vamos a comenzar a vivir a través de los ambientes de casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo recibes o no? Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Lucas capítulo 9, verso 1 en adelante. Y luego vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 1. En adelante. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa, diga conmigo, en cualquier casa, y en todas las casas, donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y en donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Vamos a Lucas, capítulo 10, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son ¿qué? Pocos.
Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. He aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ellas hay, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Qué interesante, cuando tú lees el capítulo 9 del libro de Lucas y el capítulo 10, tú ves las mismas instrucciones del Señor a los discípulos y a los 70. Las mismas instrucciones. Porque el Señor tiene que volver a repetir estas mismas instrucciones a estos dos equipos. Porque algo sucede en el capítulo 9. Dice la palabra del Señor que esta misma ordenanza le dio el Señor a los discípulos. Pero dice que apareció un endemoniado y los discípulos no pudieron liberarle. Entonces dice la palabra que el Señor se enojó mucho. Que el Señor se enojó mucho por esto. Y Él exclamó algo y Él dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación perversa y adúltera. Interesante porque estas palabras pareciera que el Señor las dirige hacia la gente. Pero estas palabras no fueron para la gente, sino para sus discípulos. Y mira lo que el Señor hace. Capítulo 10, el Señor vuelve a escoger a otro equipo. Pero ya no son 12, ahora son 70. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios está trabajando con la ley de los promedios. Cada vez que nosotros tenemos problemas con la gente, nosotros regularmente lo que hacemos es restar. Pero ¿sabe lo que Dios hace? Dios trabaja al revés, Dios suma. Cada vez que Dios viene a su iglesia, Dios no está restando para escoger a los mejores que puedan servirle a Él, sino lo que Él hace es sumarlos a todos. Porque la palabra dice que a cada uno nos fue dado la gracia y el don de Cristo para que nosotros podamos servirle a Él. Señores, la visión del servicio en la iglesia del Señor, el trabajo, el servicio de las casas de iglesia no fue asignado para un grupo de líderes y para un grupo de pastores, sino para toda su iglesia. Y yo quiero que tú te vuelvas a tu vecino y dile, prepárate, porque tú eres el próximo ministro de Dios para trabajar en las casas iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que usted no escuchó bien. Por favor, vuélvase a su vecino, mírelo por favor con cara así ¿cómo se diría? Con cara de coraje. Coraje le dicen aquí, cuando uno está como enojado. Mírelo así y dile, prepárate, porque aunque tú no lo veas, tú estás llamado por el Señor para ser el próximo ministro competente de Dios para trabajar en esta próxima generación dentro de las casas iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí o no? ¿Le podría dar un aplauso al Señor? Quiero hablarte con palabras sencillas esta mañana, porque aquellos que han atendido el llamado, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que han atendido el llamado son aquellos que entienden que Dios los tomó para transformar ambientes. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál fue el problema que vemos ocurrir aquí? El Señor le dijo a los 12, vayan, sanen enfermos, liberen endemoniados, vayan de casa en casa, impartan la paz del Señor en los hogares. Pero ¿cuál fue la diferencia? Lucas capítulo 9, verso 40. Y rogué a tus discípulos
que le echaron fuego y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación perversa y adúltera, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y dice que el Señor le dijo: trae tu hijo aquí, yo le voy a liberar. Mira lo que dice Lucas, capítulo 10, verso. Y a misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Lucas 10, 21, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. ¿Qué hace que el Señor en una experiencia Él se enoje y en otra experiencia Él se regocije? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, mis queridos hermanos, son los frutos. La diferencia que vemos aquí son los resultados. Juan capítulo 15, verso 8 dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que vayáis y llevéis fruto. Señores, la iglesia no es la reunión de gente que viene todos los domingos o se reúne en algún lugar para recibir una palabra del Señor para sus necesidades. La iglesia es el cuerpo de Cristo por el cual Dios ha establecido ministros del Señor para edificar a los santos para la obra del ministerio. Y si tú no entiendes esto, entonces muchas de las cosas que tú puedes estar experimentando dentro de la iglesia probablemente no son la verdadera iglesia. Porque la iglesia del Señor son aquellos que están siendo edificados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Aló? ¿Están aquí o no? No me elegisteis vosotros a mí, Juan 15, verso 16, yo te elegí a ti, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Y dónde estás? Abrázate por un momento. Quiero declarar esto. Declara esto conmigo. Porque cuando tú tienes verdadera comunión con el Señor, algo del Señor se transfiere a nosotros y tú tienes que saber que no solamente se nos transfiere su vida, sino también se nos transfiere su visión. El apóstol Pablo dijo: yo no fui rebelde a la visión del Señor. Lo primero que Dios impronta en tu vida cuando tú tienes una experiencia con Él es su visión, no solamente su vida. Porque para que tú puedas caminar conforme al propósito del Señor, tú tienes que tener revelación de la visión. Abrázate ahí y quiero que declare esto conmigo. Diga conmigo: donde hay comunión, diga conmigo, hay provisión, hay vida. Diga conmigo: donde hay vida, hay crecimiento. Donde hay crecimiento, hay multiplicación, porque todo lo vivo crece, se multiplica. Y diga: donde hay multiplicación, hay fruto. Mira a su vecino ahora por un momento y quiero que le profetice esto. Dígale: donde hay comunión, hay provisión. Donde hay provisión y aumento de vida, diga conmigo: hay crecimiento. Debiendo ya ser maestro, todavía eres niño porque no estás creciendo. Y donde hay crecimiento, hay ¿qué? Multiplicación. Y donde hay multiplicación, diga conmigo: hay frutos. ¿Qué es lo que le pasó a los discípulos? Los discípulos escucharon el método, pero no entendían que lo que el Señor les estaba hablando era de una transferencia de vida. No entendían el plan de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué haríamos nosotros cuando tenemos un grupo de gente que parece que no opera en la visión? Muchas veces nosotros los pastores lo que hacemos, cuando vemos que hay ciertas cosas que no funcionan, tendemos a restar. Y este no me funciona, esto no tampoco, para afuera. ¿Ah? Quedémonos con los mejores.
Pero ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor trabaja con la ley de los promedios. Él suma. Él no quiere a algunos sirviendo al Señor. Él los quiere a todos sirviendo al Señor. Cuando Él viene a su iglesia, Él no ve a unos pocos líderes y obreros que responden al llamado. Él dice, mi palabra es para todos aquellos que la reciben. Mi palabra es para toda la iglesia, para que toda la iglesia entienda el plan de Dios y funcione en su propósito. Y esto es lo que el Señor nos muestra, porque cuando Él dice, rogad al Señor que envíe obreros, Él no está hablando de gente de afuera. Él no se está refiriendo a gente que va a venir del mundo para cumplir la tarea de la iglesia. Él está hablando de gente de la iglesia. ¿Dónde estaban esos 70? ¿Dónde aparecieron? Esos 70 eran aquellos que seguían al Señor. Eran parte del equipo, pero no eran públicos, pero estaban allí. ¿Dónde estaban? En la iglesia. Estoy poniendo la iglesia como una figura porque todavía no existía la iglesia, pero quiero que entiendan, como una figura del llamado. ¿De dónde van a salir los próximos 70 que van a tomar esta ciudad? Mira a tu vecino, dile, de ti. Tóquelo, dile, de ti. Ahí están los próximos 70. De ti van a salir los próximos 70. Vamos, toque. Ahí están los otros 70. Toca a los jóvenes, si tienes jóvenes alrededor. Nosotros hoy día tenemos casas iglesias de jóvenes, tenemos casas iglesias de prejuveniles. Levanten la mano los prejuveniles, prepárense los prejuveniles. Dios los va a usar en este tiempo. Nadie tenga en poco tu juventud. Como saeta en mano de los valientes. Son los hijos habidos en la juventud. Prepárense los jóvenes. Yo profetizo que viene un avivamiento de los jóvenes en esta casa, en esta ciudad y en las iglesias. Son la próxima generación que van a tomar esta ciudad para Cristo. ¿Lo reciben o no? Están aquí. ¿Qué cambió? Diga conmigo, los resultados. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le gusta perder. A Dios le gusta ganar. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. De los que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Qué hizo el Señor? Se regocijó. Las instrucciones no fueron la diferencia. Los problemas que enfrentaron no fueron la diferencia. La comisión que el Señor les entregó no fue la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? Que los 70 entendieron que a Dios no le gusta perder. Que ellos fueron elegidos y escogidos para dar frutos. Tú tienes que entender como ministro del Señor que para eso estás aquí. Para eso fuiste insertado en el cuerpo de Cristo. Para ser una rama fructífera. Para ser fructífero en el Señor. ¿Cuántos creen eso? De verdad. Lucas capítulo 10, verso 17 y Lucas capítulo 14, verso 12. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, que yo voy al Padre, intercedo por vosotros. Los próximos minutos, solo quiero soltar algunos principios. Me dice aquí que me quedan 11 minutos, no sé si es así, pastor. Usted dígame sí, perfecto. Estas cosas, en estos principios, en estos instrucciones, se movieron estos 70. Entraron a las casas, algo se provocó allí, porque estos 70 entendieron que fueron designados por el Señor para cambiar ambiente. Levante su manito, diga, los próximos días vamos a cambiar los ambientes de las casas, vamos a cambiar los ambientes de las familias, vamos a cambiar los ambientes de los barrios. Quiero solo contarte un testimonio. Hoy tenemos un pastor nuestro que está en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Pastor Carlos y la pastora Carolina. Yo conocí al pastor Carlos con 14 años, un muchachito que vivía en la pobreza.
Su padre, un padre alcohólico. Cuando yo llegué a hacer casa iglesia en la casa de ellos, hacíamos casa iglesia en el taller que tenía su padre. Su padre tenía un taller donde él armaba ventanas de aluminio. Y el padre, como se gastaba el dinero en el alcohol, no tenía para pagar las cuentas y le cortaban la luz. Y me recuerdo que yo llegué a esa casa iglesia, estaba Carlos, tenía 14 años y sentado en ese taller sin luz, prendíamos unas velas para hacer esa casa iglesia. Y Carlos me decía: pastor, voy a invitar a mis amigos para que estén con nosotros y escuchen la palabra. Cuando llegó el primer amigo, llegó fumando droga, marihuana. El segundo amigo llegó con una cerveza. El tercer amigo llegó con una pistola metido en el bolsillo de atrás. Yo me senté y dije: ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y el Señor me dijo: tranquilo, yo te traje aquí porque en este ambiente que tú ves, yo voy a usarte para transformar los ambientes de tiniebla en luz. Señores, hay mucha historia que podría yo contarles. Comenzamos a trabajar con ese grupo de muchachos. Todos se convirtieron a Cristo, dejaron las drogas. Este muchacho que andaba con la pistola en su bolsillo, en la tercera casa iglesia, llegó con la pistola y me dijo: pastor, le entrego mi pistola, llévese. Le digo: no, por favor, no me la entregue a mí. No, me dice: porque no la puedo llevar a la policía, pero se la entrego a usted, llévesela, pastor. Y sacó una caja con balas, me dijo: ahí están las balas, por si acaso si las necesita. No, le digo: por favor, no. Pero en esos ambientes comenzamos a trabajar. Hoy Carlos es un pastor en Brasil. Dios lo ha llevado a trabajar en una red de casas iglesia, de discípulos. Otro de los chicos que se convirtió allí, Andy hoy día es misionero a las naciones. Otro de los muchachos que están aquí están participando en la iglesia, atendiendo casas iglesia, chicos drogadictos que nunca nos imaginamos. Cuando yo lo vi allí, además dije: yo no sé qué Dios puede hacer con ellos. Pero cuando tú entiendes que hay poder en Cristo Jesús, que lo que Dios nos ha dado es mayor que lo que está en el mundo, entonces tú lo crees, lo aplicas y sabes lo que se manifiesta a través de ti. Es un poder para transformar los ambientes de tiniebla en luz. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Lo primero que el Señor dijo: la mies es mucha, pero el tiempo es oportuno. Abraza al que está al lado, dile: estamos en el mejor momento para levantar esta cosecha. Estamos en el mejor, no habrá otro mejor momento que este para que levantes la cosecha. Un día el Señor le hizo esta pregunta a los discípulos: ¿cuántos creen ustedes que falta para levantar la cosecha? Y los discípulos comenzaron a mirar el clima, los ambientes, dijeron: oh Señor, todavía falta. Y el Señor dijo: no, ustedes no están entendiendo esta pregunta, porque mira, las preguntas activan o desactivan tu interior. Activan o desactivan tu espíritu. Dios les estaba haciendo una pregunta en el espíritu, porque no les estaba hablando de una atmósfera natural, sino de un ambiente espiritual. El Señor le dijo: no, el tiempo oportuno ha llegado, es el tiempo de la cosecha. Levante su mano, diga: es el tiempo de la cosecha de Ciudad de México, es el tiempo de entrar en las casas, de golpear las puertas y hablar abiertamente del evangelio del reino. Estamos en el mejor tiempo para levantar la cosecha. No habrá otro mejor tiempo que este tiempo. Vamos, ¿sabe? La palabra dice: tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad vendrá sobre las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Los más grandes avivamientos en el mundo ocurrieron en tiempos de crisis. Los más grandes avivamientos en el mundo ocurrieron en tiempos de persecución. Por eso cuando tú ves lo que está ocurriendo en el mundo, sabes, este es un aviso de Dios. Dios te está diciendo: está todo hecho, está todo preparado para que levantes la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí? Lo segundo, tengo poquito tiempo, espero terminar. Lo segundo, el Señor los envió
El Señor los envió. No me escogiste, yo te escogí, yo te envío. He aquí, yo os envío como corderos en medio del lobo. Mira, yo creo que o el escritor se equivocó o el Señor se equivocó aquí. Porque ¿cómo tú envías un cordero en medio de lobos? O sea, mejor hubiera sido un lobo en medio de corderos. Pero mira lo que dice la palabra. Yo los envío como cordero en medio de lobos. ¿Sabe lo que el Señor le estaba diciendo? Que la palabra clave aquí es el envío. No se trata si eres cordero o lobo, se trata que Dios te está enviando. Porque si Dios es con nosotros, wow, ¿quién puede contra nosotros? Wow, ¿quién puede contra nosotros? Por eso es más poderoso un cordero enviado que un lobo aparecido. Mira a tu vecino, dile, ¿es mejor un cordero enviado por el Señor que un lobo aparecido? Prepárense, porque te vas a enfrentar con lobos, te vas a enfrentar con ambientes peligrosos y difíciles. Pero levante su mano, diga, yo soy un cordero lleno de la unción, de la gracia y del poder de Dios para transformar a los lobos endemoniados. Que algunos de ellos te van a decir, ay, no me hable de Dios, no, esto no es para mí. Y algunos parece que no te están escuchando, pero tú no le estás hablando a ellos, le estás hablando a su espíritu, le estás hablando a su interior. Y desde ahí algo Dios va a provocar. Tercero, Él dijo, transformen los ambientes en paz. En las casas donde entréis, transformen los ambientes en paz. Esta es la experiencia de creyentes buscando, ministros de Dios buscando pecadores para cambiar ambientes con la presencia del Señor. Porque donde hay un hijo de Dios lleno de la presencia, ¿sabe? Nosotros llevamos esa presencia a los lugares y esos lugares son impregnados con la presencia de Dios. Cuando un incrédulo conoce la verdad, ahí el Señor manifiesta su libertad y su paz. Cuando tu intención es rescatar gente para Dios, Él te respalda, porque no se trata de ti. No se trata de ti haciendo algo para agradar al Señor. Dios tiene la intención de alcanzar a aquellos que no les conocen. La palabra tiene ese poder para cambiar los ambientes en paz. Los ambientes determinan el fruto. Los ambientes determinan los frutos. Nosotros vivimos en una ciudad, en una región donde hay campos y viñedos, donde se produce vino. Chile es un productor de vino. Y los ambientes son propicios porque hay un lugar que se llama Casablanca. Y es un valle donde la tierra es propicia para las parras y para que puedan dar uvas propicias para la producción del vino. Así que cuando usted vaya a Chile, espero que conozca Chile, le recomiendo ahí para que se vaya a dar una vueltita ahí a conocer esos lugares, son muy lindos. Los ambientes son propicios. Lo mismo pasa, el fruto es el producto de un ambiente propicio. Por eso, cuando usted entra en un lugar de tiniebla y usted cambia los ambientes van a hacer que los frutos sean propicios. Que lo que suceda cuando esos ambientes son cambiados es que la gente comience a experimentar un cambio, algo comience a suceder ahí y los frutos que usted vea sean frutos que glorifiquen al Señor. Toque a su vecino y dile, vamos a cambiar ambiente. Algo va a suceder, algo va a pasar. Finalmente, cambiamos no solamente ambiente, sino manifestamos su bendición. Manifestamos su bendición y su paz. Y también estamos llamados a trabajar en la comunión con ellos. Lucas 10, verso 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo todo lo que os den, porque el obrero es digno de su recompensa. Ay, tengo un testimonio ahí tremendo. Una vez fuimos a visitar una casa de una persona que estaba en el campo. Llegamos a la casa
la verdad que bueno, ministramos a esa persona y esa persona muy, muy contenta, muy, muy agradecida. Él dijo, sabe, yo quiero honrarles a ustedes y quiero que coman con nosotros. Le decimos, no se preocupen, no, porque para mí es una honra que ustedes coman con nosotros. Y salió de donde estábamos en el campo, y vuelve con un pocillo, y un pocillo de grasa, hermano. Nosotros miramos y no sabíamos qué era eso, y agarra esa grasa y la echa en una olla, y de repente sentimos un grito fuera de la casa. ¿Qué pasó? Cuando entra a la casa venía con una gallina degollada en la mano para ponerla en esa olla. Dice, esto vamos a comer. Nosotros nos miramos con los que estábamos ahí y decíamos, no sé, pues es posible. Así que desplumó la gallina delante de nosotros, la metió en esa olla, la cocinó. Y hermano, y algunos que estaban ahí no podían creer que hace un minuto había matado la gallina para meterla en la olla y comerla con todos nosotros ahí. Me acordé de eso, disculpen que les cuente esto, pero tuvimos que sentarnos en esa mesa, y cuando vertió la olla ahí en los platos, hermano, mira hermano, no era sopa, era una nata de grasa sobre el plato con trozos de gallina, y nosotros pensamos en la gallina descuartizada, y él con una sonrisa decía, ahí está, muchas gracias por venir a visitarme, coman con nosotros. Y estábamos ahí nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, yo declaro que estas cosas no te van a pasar a ti, pero sabes lo hermoso que el Señor nos llamó a tener comunión con la gente, donde hay comunión. Diga conmigo, hay alimento, hay provisión de parte del Señor. Esa persona se convirtió a Cristo, esa persona recibió a Cristo, esa persona ganó a su familia para Cristo, esa persona ganó a sus vecinos para Cristo. No solamente levantamos una casa iglesia, sino una red de casas iglesia en el campo, por un hombre que abrió su casa, un hombre solo que abrió su casa y le creyó al Señor. Tú no sabes el poder que hay en la comunión con los perdidos, en la comunión con los santos. Abraza a su vecino, diga, donde hay comunión, va a haber ministración, va a haber suministración de la vida de Cristo, y los ambientes de esos lugares serán transformados por el Señor. Quiero dejar hasta aquí. Se me ha ido el tiempo, wow. Pero voy a intentar muchas de estas cosas, a ver si se las puedo compartir, y las podemos compartir en las redes, los WhatsApp, para que usted pueda estudiar que estoy compartiendo. Pero solo cerrar con esto, Cuando tú no entiendes tu llamado en el Señor, cuando solamente piensas que tú fuiste llamado solamente para ser un asistente en la iglesia, hermano, no solamente que tú no estás en nada, muchas veces tú puedes transformarte en una piedra de tropiezo en la obra del Señor, en el crecimiento de la obra del Señor, porque por naturaleza divina nosotros fuimos llamados por el Señor a crecer y a multiplicarnos. Una iglesia que no crece, una iglesia que no se está multiplicando porque no ha atendido al llamado del Señor, se transforma en una piedra de tropiezo en los planes de Dios. Yo ayer les ministraba y yo les decía, nosotros somos piedras vivas, escogidas, piedras vivas, llamadas para el servicio de la edificación de su casa. Tú puedes ser esa piedra en el camino que se opone en la edificación, o realmente estás determinado a dar un paso de fe y decirle, Señor, este es mi momento, este es mi mejor momento. Yo le creo al Señor, yo asumo el llamado que tengo en el Señor y en este momento me pongo a disposición
para ser preparado e instruido, enviado por el Señor como un obrero para alcanzar la familia de esta ciudad, de esta nación. Hace unos años atrás, mi padre predicó un mensaje que decía: ¿dónde esperas estar de aquí a 10 años? Yo creo que ese mensaje lo predicó por lo menos hace unos 30 años atrás. No sé si te acuerdas, papá. ¿Dónde esperas estar de aquí a 10 años? Yo estaba sentado escuchando ese mensaje siendo más joven, y yo pensaba, decía, ¿a quién le interesa saber qué va a ser de aquí a 10 años? Todos estamos interesados en nuestro presente. Todos estamos conectados en nuestro presente y responder a las necesidades que tenemos hoy. Después que pasaron 10 años, entendí ese mensaje con mucho más claridad. Porque hoy día incluso las empresas, las multinacionales, las empresas hacen planificaciones a los 50 años. ¿Sabías tú que ya se está planificando lo que va a ocurrir en 50 años más? ¿Tú sabías que hoy toda la tecnología que está disponible para nosotros, la información, la inteligencia artificial, fue algo que se planificó hace 30 años atrás? Hoy día tú estás viendo los resultados de esta herramienta, pero esto se planificó hace 30 años atrás. Y no puede ser que la iglesia, nosotros seamos los únicos que estemos distraídos del propósito de Dios. Porque el peor enemigo de tu vida no es el diablo. El peor enemigo de tu vida es la distracción. Estás distraído de tu llamado. Distraído de tu llamado. Y esta misma pregunta te la hago esta mañana. ¿Dónde esperas tú estar con el Señor de aquí a fin de año? ¿Dónde esperas estar? ¿En qué área dentro del cuerpo de Cristo esperas tú estar moviéndote, funcionando? ¿Dónde esperas estar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyecciones? Señores, decidir es decidir. Y no decidir también es decidir. Cuando tú decides, tú estás proyectando algo, pero cuando no decides, también lo estás haciendo. Cuando tú dices, ay, déjeme aquí, pastor, yo estoy muy tranquilo aquí, tú ya estás decidiendo. Porque no puedes escapar de tus decisiones. Tú eres el resultado de las decisiones que tú tomas. Por eso creo que esta convocatoria es el escenario propicio donde Dios te va a confrontar con decisiones que van a determinar un antes y un después para ti. ¿Qué va a suceder los próximos días en tu llamado, en tu ministerio? ¿Cuáles son los resultados que estás dando? ¿Hacia dónde vas caminando en los próximos días? ¿Qué tiempo le estás dedicando al Señor? ¿Cuáles son tus niveles de consagración a la obra del Señor? ¿Cuánta instrucción estás recibiendo de parte del Señor y cuánto estás dispuesto a negar para recibir esa instrucción y caminar de acuerdo a los principios que estás recibiendo de parte del Señor? Danilo dijo algo muy poderoso ayer, nos habló de las barcas, que todos nosotros somos barcas vacías, que necesitamos ser llenos de la gracia de Dios. Pero hablábamos ayer con Danilo y yo le decía, Danilo, Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Ese es el problema. El problema no es lo que no tiene. El problema es que estás demasiado lleno de cosas. Tu agenda está demasiado llena. Tus tiempos están demasiado saturados. Tu mente está demasiado saturada de cosas que no dejan que Dios haga algo allí. Pero yo declaro que estos días el Señor te trajo aquí para vaciarte de todo lo que no es Cristo, para llenarte de todo lo que es Cristo y mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, si le vas a aplaudir, apláudale al Señor y un minuto, solo cierra tus ojos. Quiero orar. Padre, en esta hora te doy gracias porque nos has llamado y ser llamado es un privilegio. No hay mayor privilegio que servir a Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros somos esos 70 hoy que tú estás llamando para la obra del ministerio. Ay, es que ese no es mi llamado. No, todos fuimos llamados para un único ministerio, que es el ministerio sacerdotal, que es servir a Cristo.
A todos se nos llamó, nadie quedó fuera. Pero si todavía estás compitiendo allí con el llamado del Señor, donde estás, por favor, abrázate ahí en el lugar donde estás. Dile: Señor, vacíame, vacíame. Porque tú vienes a la iglesia y tú le dices y levantas tu mano y le dices: Señor, lléname. Pero en esta hora quiero que tu oración sea: Señor, vacíame de todo lo que compite con el llamado del Señor, con ese llamado de ser ministros competentes en tu obra. Vacíanos, Señor, quita en nosotros todo aquello que no deja, Señor, que fluyamos, que podamos determinarnos en algo, que podamos comprometernos. La palabra dice: no hay nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. No hay nadie que dé al Señor algo que Dios no le dé hasta 100 veces más de lo que le ha dado al Señor. Yo declaro que estos próximos días muchas cosas en tu interior van a ser tratadas por Él. Dios va a comenzar a revelar una agenda. Dios va a comenzar a direccionar tu espíritu. Hay cosas que van a ser tratadas por el Señor, que van a traer claridad, donde muchas cosas que para ti eran sagradas en tu agenda van a tener que ser transformadas por el Señor en tu vida. Oh, Padre, gracias, 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 gracias. Esto no lo harás tú, esto lo hará el Señor. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Él llenándolo todo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, gracias, gracias te damos. A ti sea toda gloria y toda honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.